1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélgica que realmente inicia la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido. Pero para entender cómo llegamos a esta Segunda Guerra Mundial hay que remontarnos unos pocos años atrás, tal vez al final de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, ya que en esta la Gran Alemania salió muy perjudicada tras perder muchos territorios y serle impuestas desproporcionadas compensaciones a los perdedores. Los alemanes necesitaban de un líder que los liderara como pueblo. Este líder resultó ser el señor Hitler. Este señor fue un pintor frustrado que supo canalizar la rabia de todo un país. Algo de bueno de Hitler para destacarle es que era un gran orador y les habló a los alemanes de la superioridad de su raza. Y claro, del camino que él quería que el pueblo siguiera hacia la nación. Hitler, al líder de discursos, se dirigió al Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de idea nacionalista, supremacista y un fuerte componente artesanista y antirracista. En 1923, Hitler va a la cárcel tras un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovechó para escribir el Mein Kampf, Mi lucha, libro desgraciado de escasa calidad literaria que acabaría siendo el evangelio del famoso nazismo. Tras su encierro, cuando salió Hitler volvió a la política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para lanzarse como canciller a los alemanes al año siguiente. Aquí nace el Tercer Reich, el tercer imperio alemán, con una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario, liquidando las instituciones de la República de Weimar. Mediante una ley habilitante se arresta a los militares del Partido Comunista de Alemania y se les confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. Hitler hizo caso omiso a las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando así un fuerte estado militar, con argas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia, con una mayoría de alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver este asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. Y a Checoslovaquia tampoco lo invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés Daladier ceden con cobardía con tal de que la sangre no llegue al río, o sea que no haya una guerra. Lo cual Hitler les tuvo una trampa porque al año siguiente Hitler rompe su promesa e invade Checoslovaquia.
Churchill, después de ver esto, lo replicó y le echó en cara a Chamberlain la frase que dice: hemos preferido el deshonor a la guerra, tendremos el deshonor y también la guerra. Para que Hitler siguiera con su gran plan de conquistar el imperio, tuvo que pasar por los territorios de Polonia, ya que Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles acordado a finales de la Primera Guerra Mundial. Sus tierras antes habían permanecido en Alemania, en Austria y en Rusia. A Polonia se le había conseguido un pequeño territorio para que saliera al mar llamado el Corredor de Danzig, haciendo esto que Alemania se dividiera en dos. En agosto de 1939, el comunista Stanley y el anticomunista Hitler, son líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov. Si no estoy mal, es un tratado de hermano soviético de no agresión, ya que esto sorprendió al mundo porque eran dos enemigos que se odiaban a morir y firmaron la paz ante el mundo. 9 días después del pacto, el señor Hitler invade parte grande de Polonia y después de 3 semanas los soviéticos invadieron la parte oriental de Polonia. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania, ya que Alemania, después de oír esto, se tomó una pausa para reagrupar las filas o su ejército, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la guerra de broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes. La Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se agruparon tras la línea de Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial, que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia, y después de esto, los soviéticos sufrieron muchas innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, que era el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos pequeños territorios fronterizos. Hitler, al ver esto, pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. Después de esto, Hitler hace una jugada espléndida ocupando Dinamarca y Noruega. Y ya después los alemanes acabaron con la famosa llamada guerra de broma, que los periodistas le habían colocado un apodo. En 1940, tras atacar a Luxemburgo, Bélgica y Francia, el método es el anteriormente utilizado en la Primera Guerra Mundial en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, ya que consiguieron y lograron meter los tanques de guerra por una zona que era prácticamente incruzable para poder llegar a Francia. Este lugar en el cual Alemania iba a invadir a Francia cruzando los tanques se llamaba el Bosque de las Ardenas. Al ver esto, que Alemania estaba invadiendo Francia con sus tanques y su pequeño ejército, estos huyeron
al Dunkerque, escapando más de 300 soldados. El motivo de por qué Hitler dejó escapar o por qué no logró derrotar a toda Francia es inexplicable. Ya después de esto, el 22 de junio, Hitler se reunió con altos mandos de oficiales franceses, quienes solicitaron un pequeño armisticio. Hitler eligió el mismo lugar, el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1981 en la Primera Guerra Mundial con Alemania, haciendo que así Francia se dividiera en dos. Una colaboraba con París y la otra con un gobierno antisocialista dirigida por la otra por un gobierno colaboracionista, haciendo que esta se llamara Francia de Vichy, y de inmediatamente Charles de Gaulle se puso en contra de esta posesión. Él decía que quería era la Francia libre. Asimismo, él llamó a formarse a la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini llamó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el partido fascista italiano, viendo la facilidad de que Hitler conquista países, siente que él ha elegido al bando ganador. Se ha declarado a Albania y se ha sumado a los alemanes, declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Y Francia, emulando a Julio César, quiere ampliar sus posiciones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial, ya que uno de estos planes era conquistar Grecia y Egipto. Y Hitler tuvo que salir de la cárcel para ayudar a los italianos, convirtiéndose en una carga para Hitler. Pero después de esto llegarían refuerzos porque los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Y Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el canal de Suez, la puerta del imperio británico colonial. Tras la derrota de Francia, Churchill fue el primer ministro, sacando así a Chamberlain. Y Chamberlain rechaza firmar un armisticio con Alemania. Así que Hitler, al ver esto, decide ir por Inglaterra, pero no será tan fácil como él lo piensa, por el pequeño detalle de la condición insular. Hitler, a pesar de esto, decidió atacar y los ingleses decidieron venir afrontosamente de la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire. Churchill, viendo esto, dijo otra de sus frases: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Durante meses los alemanes bombardean las ciudades más importantes de Inglaterra, e Inglaterra defendiéndose independientemente. Hitler cree dominar la situación y se ve como un claro vencedor. Pero después sorprenden a Hitler porque los ingleses resisten y dan la batalla. A finales del año, Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya. Hendaya queda en una localidad francesa que hace frontera con España, lo cual Hitler quería que Francia
que España entrara en la guerra de las potencias del eje. El general Franco estaba dispuesto, pero el país pasaba una crisis después de la Guerra Civil Española. Después de esto, Hitler no perdió el tiempo y logró que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las potencias del eje, haciendo así que solo le faltara Yugoslavia. Un cambio de gobierno en su precipitación hizo hacer posible la invasión en abril de 1941, haciendo así que Hitler soñara con un imperio alemán muy grande y expanso por más de medio mundo. Es ahí cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la invasión llamada Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, haciendo esta por una motivación que era el petróleo. Ya que Hitler no le comentó esto a Stalin, un aliado firme de Hitler, a él se da cuenta y lo que hace es sorprenderse, ya que él no esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. Al final, en junio de 1941, entre aproximadamente 3 o 4 millones de soldados se movilizan. En un mes ya les había quitado 3 territorios de la URSS. Hitler, al ver esto, calculó que en pocos meses de campaña podría conquistar Moscú. Pero el mal clima no les favoreció porque el invierno llegó, haciendo que el ejército de Hitler quedara a las puertas de Moscú, haciendo así recordar a lo mismo que le ocurrió a Napoleón en su día. El eje de Roma de Berlín se había ampliado en 1939 con Japón, ya que Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere liberar a las colonias europeas occidentales de su territorio. Una frase común que decían los japoneses, va a sonar revelante, decía que era Asia para los asiáticos. En 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania tomó a Francia, Japón tomó a la Indochina francesa, haciendo esto un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por cuenta de Estados Unidos, presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl en Hawái en 1941, haciendo así que Roosevelt pronuncie un discurso de la infamia de estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Después de esto, los japoneses invaden Hong Kong y en un par de veces Singapur, Germania, las Indias Orientales y las Filipinas. Hitler, al ver esto, lo que hace es declararle la guerra a Estados Unidos. Con esto Hitler firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. Después de esto, en el otro mar, Alemania hunde un poco de barcos aliados que contraían abastecimientos. Aquí funcionaría el papel de la inteligencia aliada siendo muy clave. En
1942 los americanos consiguen vengarse de Hitler. Después, concretamente, llamada la Batalla del Midway. Una pérdida significante para los japoneses porque pierden allí 4 portaaviones. En Europa, Churchill aprueba bombardeos a la ciudad de Alemania. Ya después de esto, toman haciendo que los alemanes no puedan llegar al canal de Suez, haciendo así que el plan de Hitler por ir por las reservas de Oriente Medio por el petróleo se desvanezcan. Después de esto es que Hitler decide dividir sus fuerzas e ir por Stalingrado, ya que él tomó esta decisión porque los alemanes también querían conquistar parte del petróleo de aquella reserva, ya que él decide hacerle un ataque moral a Stanley, ya que después los alemanes consiguen conquistar gran parte, pero deciden retirarse porque gran parte del Cáucaso, pero se deciden retirar porque estaban concentrados en Stalingrado. A principios de 1943 los alemanes se rinden por la larga batalla contra Stalingrado, haciendo esta la más sangrienta de la historia de la humanidad. A partir de esto, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar el ejército rojo en la batalla de Kursk, en la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes se usarían 2 bombardeos de Roma, lo que provoca grandes motivaciones a los italianos, ya que estos estaban convencidos que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa, porque además saben que están perdiendo la guerra. Al poco tiempo resulta Mussolini arrestado, haciendo así que los alemanes y los italianos que lo han traicionado. El 4 de junio de 1944, los aliados llegaron a Roma y la liberación de esta. El 6 de junio unas enormes tropas desembarcaron en la playa de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, ahora empiezan también a retroceder por el oeste, haciendo así que el avance aliado sea incontenible. No tardan en llegar y liberar a París, ya que estos cruzan la frontera germana, haciendo así que los alemanes lancen una desesperada ofensiva, que esta no surte efecto. En el Pacífico también las tropas se están desvaneciendo, ya que él decide que las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva de los estadounidenses. En 1945 el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros. Y empieza a conocer los horrores de las muertes de los judíos, enterándose de que más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero los aliados realizan el bombardeo terrestre, haciendo uno de los mayores bombardeos sobre población civil, resultando destruida toda la ciudad. En abril los rusos llegaron a Berlín y ganaron la última batalla europea. Ese mismo mes sucede el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente, la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados.
haciendo así que termine la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero en algunas zonas la guerra continúa de Japón, haciendo falta 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki para hacer rendir al increíble ejército del emperador Kanzón Hirohito. Muchas gracias.